El yoga, como ya hemos comentado, es una disciplina que busca tomar conciencia de la unión existente entre cuerpo, mente y espíritu. La práctica del yoga puede suponer a las personas mayores muchos beneficios, ya que es una disciplina que no requiere de movimientos bruscos ni de gran actividad física y que se acopla a cada persona sin sobrepasar nunca sus límites. Los beneficios son muchos e importantes para la gente de la tercera edad. El yoga no es milagroso, pero puede utilizarse como placebo ante muchas adversidades. Cada cual encontrará su camino para hacer de esta técnica su rutina de salud. Ya estamos aquí de vuelta, gracias por esperarnos en esta pequeñísima pausa y estamos, como saben, en el Museo Nacional de la Revolución y nos acompaña el arquitecto Miguel Enríquez Troncoso, que es un placer platicar con él porque además, bueno, es como, ¿saben? Es como leer un libro, pero que se lo están leyendo y nos los están contando sin la necesidad de estar aprendiéndonos datos. Cuando uno está, y justo eso platicábamos ahora, que cuando uno está interesado y lo está viviendo y lo está sintiendo y lo está gozando, uno no pone atención o no se siente como que tiene que aprenderse los datos, ¿no? Y entonces más bien lo disfruta. Claro, esa es una de las intenciones de los museos. Los museos no deben formar parte de un sistema formal de educación. Deben ser un apoyo para las escuelas, ¿sí? Para esto que mencionas de aprender nombres, detalles. Pues no hay la necesidad, ¿verdad? Creo que en el momento que alguien tome interés por algo, llamémosle vamos a poner como ejemplo este museo. Sí, claro. Alguien que tome interés y que le enseñe al niño a tomar, a tener un requisito de identidad nacional, va a venir al museo y va a encontrar una serie de personajes, de objetos, ¿sí? Que le van a llamar la atención y eso va a hacer que todo este patrimonio cultural que tenemos pues se convierte en una identidad. ¿Sí? Esta misma... Pero con gusto, no que sea una cosa impuesta de te tienes que aprender porque en 2 semanas tenemos el examen acerca de la Revolución Mexicana. Exacto, porque el maestro es el que le debe dar sus clases. Esta no es educación formal. Sí, no, aquí no vienen a leer cada cosa y aprenderse los datos. Pero les van a tomar tanto gusto que se los van a aprender. Sí, porque es se diferente. Los van a aprender. Y además, nada más por el lugar físico es una delicia, es una maravilla. Tienen que, si no lo conocen, yo la verdad es que me declaro culpable, yo no lo conocía y estoy verdaderamente fascinada porque el lugar, como les dije al principio, es como un tesoro escondido pero abierto para todos y todos tenemos la posibilidad de venir a verlo. Nada más el lugar físico en donde está, que es en la parte baja del Monumento de la Revolución, en donde estamos aquí sentados se pueden ver los cimientos originales, en donde se fundaron. Y nada más, si a uno le gusta la construcción, a uno le gusta el diseño, a uno le gusta el espacio, la fotografía, todo lo que puede encontrar aquí es verdaderamente un placer. Además de todo lo que se encuentra en las salas, que es mucho más histórico en cuanto a trajes, vestuarios, mobiliario, de todo lo que era parte de la época, que es muy distinta a la que vivimos ahorita y a la que estamos acostumbrados. Entonces, uno es más fácil entender por qué. Porque luego le comentamos, y usted me dice sí, le decimos a los niños, es que tardaban 8 días en llegar, ¿no?, de la Ciudad de México al Estado de México, de colindancia. Dicen, ¿cómo puede ser si yo no hago nada de tiempo, no? Así es. No, y esto es muy interesante. Desde antes de llegar al mismo museo, que los niños vengan y digan, voy al museo. Y desde que se bajen, ya sea que vengan en el transporte público de su interés, y vean las calles, y se vayan acercando al monumento. Se vayan acercando, en este caso el monumento, pero si van a Castillo, si van a Antropología, si van a cualquier otro museo del centro histórico, desde que se acerquen y empiecen a sentir todo el ambiente, pues desde ese momento ya empiezan a aprender. Ya en donde se encuentra, por qué tan cerca está, digamos, el centro histórico. ¿Sí? Van a tener preguntas a la niña, ¿sí? A la niña que le diga el maestro, oye, ve a ver cómo se vestían en la época. ¿Sí?
ve a ver cuántos trajes tiene el museo. Sí, que es totalmente distinto. ¿Sí? O esto que Y no nada mencionas. más para los niños, también para los adultos. Los adultos somos los primeros, como dije, yo me digo, de verdad, me siento culpable de no haber venido y antes, y es increíble lo que uno finalmente puede ver y entender del paso del tiempo, que a lo mejor justo en esta educación formal, pues nunca la acabamos de entender. Entonces, como adultos, eso, parémonos y traigamos a nuestros niños y traigamos a nuestros nietos y a nuestros sobrinos y demos también nosotros esa oportunidad de disfrutar. Claro, y no la acabamos de entender porque lo vemos como una orden, lo vemos como una instrucción, no lo vemos como un gusto. Ajá. Todo lo que nos gusta lo aprendemos más fácil, ajá, ¿sí? Y habrá quien aprenda las matemáticas porque le encantó multiplicar, le enseñaron a multiplicar desde niño. O porque le sale muy bien y tiene esa facilidad. Le sale muy bien y tiene la facilidad. O simplemente porque llegó al museo y se encontró con una serie de personajes que pueden ser los guías o los mismos personal del museo, que a la hora de preguntarle algo, amablemente se acerque y le diga, lo puedes encontrar ahí, mira, y fíjate si está esto, vas a encontrar además esto. Ahí, y fíjate en el documento, porque está precioso. Velo. Y es el original, además. Viene todo este intercambio de conocimientos, viene esta adquisición de conocimientos sin tener que estar frente a un pizarrón o frente a un libro. Y además significativos, porque se le quedan a uno, ¿no? No es en esta obligación de aprenderse una fecha, de aprenderse unos nombres, porque además debo decir que su memoria es increíble, la de usted, y debe de manejar, ¿no? Además de toda la historia, en su paso por los museos de antropología y de otros lugares que ha tenido que ver, pues todo lo que guarda en la memoria lo mantiene siempre bien. Sí, lo mantiene a uno trabajando, ¿no? Ajá. Esto de los museos, bueno, sí, afortunadamente he corrido con esa gran suerte. Llevo, pues, poco más de 40 años haciendo museos, 42 años, para ser precisos, 42 en los cuales, pues, me ha tocado, pues, hacer un montaje de más de 500 exposiciones a todo lo largo y ancho de mi país. Ajá. ¿Sí? He estado desde Tijuana, en el Centro Cultural Tijuana, hasta Cancún, ¿no? Todo. En un museo. Sí, todo. Y me ha tocado hacer museos de todo tipo. Ajá. Arqueología, historia, ciencia, he estado en Universum. Es increíble todo este mundo de museos, y se lo digo a los muchachos, pueden estudiar museografía o pueden venir a los museos y se van a encontrar todas las carreras increíbles. Aquí van a encontrar que el restaurador pues, necesita ser un químico, ¿sí? Que el historiador pues, va a tener que ir a la Facultad de Filosofía y Letras, que el diseñador gráfico va a tener que ir a la Escuela de Artes Plásticas. O sea, hay muchas carreras y mucho desarrollo en los museos. ¿Sí? Esto de poder recorrer, estar de repente encargado en Templo Mayor de 4 salas y de repente irse a Universum, a un museo de ciencia. Que es completamente pues, distinto. Son completamente diferentes, ¿sí? O estar montando obra de grandes artistas mexicanos, pues a mí me llena mucho de orgullo toda esta información que, como yo le digo a los jóvenes, bueno, pues yo todavía soy de máquina y de memoria 286 y mi disco duro ya está lleno, pero le sigo metiendo. No es cierto. Le sigo metiendo. Pero además eso del disco duro también de verdad se queda para siempre. No son estos datos que uno acaba de estudiar hace 2 semanas y se los preguntan y ya uno ya no tiene la menor idea porque fueron como de paso para hacer el examen y ya, ¿no? Entonces ya pasé el examen y entonces ya se me van como de teflón a otro lado. Y entonces su memoria es increíble y me imagino que también le sirve para cualquier cosa en la vida. No, claro, le funciona para todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Aunque a veces de repente con los hijos se les dice Juan, pero no, nos funciona muy bien, nos ayuda a estar frescos, estar trabajando, estar siempre buscando ese otro dato que me falta. ¿Qué es lo que más falta? Ese que fulanito, ¿no? No ser fatuo de decir ya lo sé todo. No, estar buscando el detallito. Oiga, ¿quién hizo esto? Oigan, ¿quién aquello? ¿Sí? Lo vemos, ¿y por qué es de todos los días? Es de todos los días. Y aquí de verdad hay cosas de lo más interesantes del mundo, empezando por el lugar arquitectónico, o sea, el lugar en donde estamos y cuál fue la historia de construirlo y de tenerlo hoy, pero también está toda la historia de la revolución. Y entonces uno puede ver los trajes, y estaba yo en camino hacia acá, viendo que hay un libro en donde, sí, la carátula dice México con J. Sí, es un libro todavía
de 1800, en el cual todavía quedaba parte de, pues, de la cultura española, que ellos escribían en México con Hasta J. la fecha. Bueno, todavía hay J. muchos en donde Que todavía... bailen la J no quiere decir que nosotros nos escribamos con J, ¿verdad? Ajá. Pero sí, todo esto, ¿no? Y así como encontró ese libro, hay cosas maravillosas, ¿no? ¿Qué le puedo decir? La silla de Pancho Villa. La silla. Está la silla de Pancho Villa, que a mí me encanta, es mi pieza favorita. Ajá, ¿por la qué? amo porque poco a poco fui estudiándola. Yo llegué aquí a este museo hace 15 años y puse a estudiar poco a poco las colecciones. Pero esa silla de Pancho Villa me encantó. ¿Por qué? Porque nos la regaló la Wells Fargo. La Wells Fargo de Estados Unidos, como le digo a los muchachos. ¿Y cómo es Hagan que de llegó cuenta- a ellos primero? Ajá. Exacto, hagan de cuenta que la Wells Fargo ese es un servicio de paquetería de aquella época, que era diligencias y traía todo esto. Bueno, pues resulta que Pancho Villa, en sus inicios como revolucionario, fue muy maltratado por la prensa estadounidense y tenía muy mala fama. De repente alguien lo descubre y dice, no, es un bandido bueno. Sí, ese es como otro Robin Hood, Ajá. le quita a los ricos, le da a los pobres, ¿sí? Y entonces se empiezan a crear esta nueva figura de Pancho Villa y viene el cine. Gracias, arquitecto. Le agradecemos mucho todo este tiempo y estos detalles que luego estas pequeñas historias y cosas que si no nos las platican nunca las sabemos. Vengan de verdad a ver esta maqueta porque no lo van a poder creer. Van a ver el águila de la que estábamos hablando, los leones, y son cosas que vemos todos los días y que además a veces nos falta esa parte de curiosidad de decir dónde estaban antes, se hicieron para esto, no se hicieron. Es parte de nuestra historia y es parte de una historia que vivimos todos los días. Además que como platicaba el arquitecto, pues también ya tenemos la primera Constitución de la Ciudad de México, así es que vengan, traigan a sus hijos o traigan a sus abuelos o traigan a sus padres o vengan y disfruten de este lugar maravilloso. Arquitecto, muchas gracias por toda la explicación y por todo su tiempo y por acompañarnos y porque usted está muy bien, es el perfecto ejemplo de que hay que mantenerse activo y hay que mantenerse sobre todo curioso. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Nos vemos la semana que entra en Palabras Mayores, como siempre, en jueves a las 8 de la noche. Buenas noches.